todos los lunes de 15 a 17 por Radio Arroba. Para prevenir el coronavirus es importante no llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Locos por Correr, el programa más importante del running en Argentina. Maratones nacionales e internacionales, actividades, información y entrevistas. Locos por Correr con Lucho Mayorga. Si es running, está en Locos. Locos por Correr todos los lunes a las 17 por Radio Arroba. Disfrutá la experiencia Bretonia en la comodidad del sillón de tu casa. Bretonia, la mejor cerveza artesanal independiente. Seguinos en nuestras redes sociales, Bretonia Brewery, y entérate de los lanzamientos de nuestros productos exclusivos. Blonde, Irish, Honey, IPA y APA. Hacemos entregas en Capital y Zona Norte. Bretonia, una cerveza digna de reyes. ¿Te cansaste de escuchar más de lo mismo? Sintonizá los miércoles de 22 a 24 Circo Romano. Música, cultura general y todas las expresiones populares. Circo Romano, el lugar donde podés expresarte. El Circo Romano en las casas, transmitido en HD. Arroba está en todos lados. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio Arroba, generando contenidos. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. Advertencia, Radio Arroba se ataja. La inexperiencia de los personajes que se desarrollan a continuación cumple ya 10 temporadas. Se recomienda a la población aceptar por un rato el pacto ficcional con el fin de evitar desbordes emocionales en las instalaciones de nuestros estudios. Ante el primer descuido, se los invita a salir rajando sin protocolo alguno. Banda sonora, donde el cine se escucha, aferrados a la construcción de ciertas libertades. Hace ya tiempo que se me olvidaron las historias que quería contar. Esos triunfos perecieron sin poder conocer la gloria. Y esas derrotas quedaron escondidas bajo la alfombra. Aquí y ahora solo quedan ramas viejas que están a punto de derrumbarse. El futuro ya no existe y el presente se autodevora segundo a segundo. Las caras que me rodean están demacradas. Las voces repiten una y otra vez los mismos aburridos acordes. Mi mente se separa de mi cuerpo y trata de viajar quién sabe a dónde. A un adoquín llorando sus primeras lluvias. A una pelota manchada de barro esquivando autos asesinos de utopías. A una canción de despedida. A un obelisco iluminado por algún festejo efímero. A un abrazo de bienvenida. A un grito de bronca y angustia, a un consejo no escuchado, a una casa en el medio del campo, a un pueblo que se transforma en ciudad, a un micrófono que nos sirve para escupir verdades, llorar ausencias, reír derechos y brindar ilusiones, a nombres, números y caras que se destiñen con el paso de los años, y los años que se transforman en olvido. Un olvido opaco y sepulcral. Un olvido que es similar a la muerte, pero mucho más atroz. Y tan naturalmente humano. Y tan humanamente solitario. Y ahí están, el tiempo, la soledad y el olvido para consentir a la muerte, que es la que nos robará esas historias que nos quedan por contar. Muchas gracias, esta canción nueva se llama El Abuelo.
Puertas de este bolichete que dimos en llamar Banda Sonora, donde el cine se escucha. El que te saluda ahora es mi amigo el señor Marcelo Hernán de Nicola. Buenas noches para todos, buen viernes. Saludos a Diego y a Nico que están ahí del otro lado de la pecera filmando y saludando, y saludos al otro Diego. No diga filmando, un programa de cine dice filmando, grabando. Es el formato, compañero, se filma en fílmico, vamos. Bueno, me están retando en vivo, esto no puede ser. Renuncio en este momento. La línea de comunicación para este bolichete son: el Facebook es Banda Sonora, donde el cine se escucha, es donde estamos transmitiendo en vivo. Después tenemos el Instagram, que es bandasonora.cine. El mail es bandasonora.cine@gmail.com. Y tenemos Twitter y Telegram, que es Banda Sonora Cine. Como siempre decimos, pueden buscar todos los programas en Mixcloud, en eBooks, donde nos escucha, por ejemplo, el amigo Hugo González, a quien le mandamos un saludo muy grande. Y si no, también está en YouTube. Sí, el querido Hugo, lo esperamos en Telegram también. En donde quiera. Y en donde quiera, donde se sienta cómodo, ¿no? Pero ahí también en Telegram lo estamos esperando para que se arme el debate. Claro, para pudrirla con todo. No, es la verdad un oyente que participa todo el tiempo. Nos dejó sus impresiones, por ejemplo, muy acertadas del film La Casa de Yarunas Bartas. Y ya en cualquier momento creo que yo lo echo a Lucas y lo pongo a Hugo. Déjese ese serrucho de lado, señor, por favor, se lo pido. Así que bueno, como decimos siempre, y también para él, ¿no? Está el blog, que es Banda Sonora, donde el cine se escucha.blogspot.com.ar, que están todas las películas que venimos trabajando. Tenés la editorial, cada editorial, las impresiones, tenés la historia de cada director, tenés con eso la filmografía, obviamente, y podés escuchar ahí el programa y podés ver la película si está en YouTube o en alguna página. También ponemos el link abajo de todo donde dice película completa, hace clic, se abre la ventana y ve una gran película, generalmente, como siempre decimos, de cine de autor, ahora en este momento del ciclo de la Edad de Oro japonés. Saludamos a Pablito, nuestro contacto allí en Radio Positiva, quien tiene la faraónica tarea de repetir este programa todos los jueves a las 21. Le mandamos un saludo gigante. También saludamos a Lele, allá en Lutería en Congreso, servicio integral de lutería, construcción, mantenimiento y reparación de instrumentos de cuerda. Lo buscás por Facebook e Instagram como Lutería con TH en Congreso. O le mandás un mail a luteriaencongreso@gmail.com, y si no, llamás al celular, que es 1160 32 94 11, 1160 32 94 11. No sé si no lo escuché o me lo perdí. Pablo, en Radio Positiva, dijimos. ¿O no sí, estaba. Por las dudas. Si no, otro programa, usted como quiere. Lo nombramos de nuevo, obviamente. Bueno, vamos a seguir entonces con el ciclo, este ciclo que empezó. ¿Qué son esas caras? No, me estaba sorprendiendo de algo de la historia del Japón, pero no importa. ¿Con qué película empezó este ciclo de Nicolás? El cielo y el infierno de Kurosawa. De Kurosawa. Casi se me hizo una laguna. A mí también por eso te pasé la pelota. Ay, Dios, ¿dónde me metí yo solito aparte? Aparte se me vinieron 40 películas japonesas, ¿eh? Te iba a decir, no sé, Hatoichi, no sé. No, El cielo y el infierno de Kurosawa, Cielo e infierno, el título original, en algunas partes de Hispanoamérica, El infierno del odio, también llamada así. Y hoy seguimos... Basta de jugar con los títulos de las películas, ¿no? Que se pongan de acuerdo. Aunque si respeten el título, listo, no importa. Claro, exacto. Ya está. Por eso siempre digo que una de las mejores traducciones que se hizo acá, que las traducciones son bastante flojas, es Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, ¿no? Ahí estamos bien. Claro. Pero bien, en España le pusieron Olvídate de mí. No. ¿Entendés? Claro. Y acá... Bueno, es lo de que decimos siempre, ¿no? Resolvieron los españoles. Pegó bien Arma Mortal y era todo mortal. Arma Mortal, Línea Mortal, el Fantasma Mortal y todo mortal y así. Pero bueno, en este caso estamos con Historias de Tokio, que también está bien, ¿no? La traducción. Si no sabemos en japonés no tengo ni idea. Claro, al inglés se tradujo en Tokyo Story. Tokyo Monogatari, y creo que Monogatari significa historia, o cuentos. Creo que es cuentos, porque cuando hicimos Cuentos de la Luna Pálida, creo que también estaba la palabra es verdad, Monogatari. Es verdad. Ugetsu no Monogatari, si no me equivoco.
Jodeme que te acordás de eso. Tenés problemas. Es posible. Por ahí me estoy confundiendo, pero sé que Uetsu Monogatari era una película japonesa. Ojalá te confundas porque de verdad tenés problemas. Iba a recordar una anécdota, pero si no la alargamos demasiado. Después en el corte se lo cuento. Entonces vamos hoy con Historias de Tokio de Yasuhiro Ozu. Y la síntesis de la peli dice así, escucha. Una pareja de ancianos viaja a Tokio para visitar a sus hijos, pero ninguno de ellos tiene tiempo para atenderlos, por lo que deciden enviarlos a un balneario. Cuando regresan, la madre pasa una noche en la casa de una nuera, viuda de uno de sus hijos. A diferencia de sus cuñados, Noriko muestra afecto por sus suegros y conforta al anciano. A ver si sale. Preste atención a lo que su propia vida cotidiana le ofrece. Describa sus tristezas y anhelos, los pensamientos fugaces y la fe en algo bello. Descríbalo todo con sinceridad íntima, callada, humilde. Y para expresarse, sírvase de las cosas que le rodean, de las imágenes de sus sueños y de los objetos de sus recuerdos. Si su vida diaria le parece pobre, no se queje de ella, quéjese de usted mismo. Dígase que aún no es lo bastante poeta como para convocar su riqueza, pues para el Creador no existe pobreza ni lugar pobre o indiferente. Siempre supe que en estas palabras de Rilke, dirigidas a un joven poeta, había una enseñanza profunda sobre la compleja tarea del artista. He vuelto sobre aquel pasaje cientos de veces. Lo he desmenuzado con gran atención y recitado internamente a modo de invocación sagrada en épocas de intento. Saber mirar donde otros solos ven es el problema. El desafío es encontrar la belleza para contarlo. Ese es el pez dorado. En las antiguas tribus, bien lo sabemos, podíamos encontrar a aquel que recolectaba, a otro quizás que construía objetos con sus manos, y por supuesto la gran figura del chamán, aquel mago misterioso que convocaba y conmocionaba a través de sus relatos. Había curación en sus palabras, en el sentido más amplio del término. También existía una necesidad por su parte de contar aquel mundo, aquellas visiones que lo poseían, de darle forma a aquello que sus ojos descifraban. La función del artista es siempre una función chamánica. En su figura vive la mágica destreza de tomar aquello que lo rodea y transformarlo en música, en pintura o en palabras bellas. Y deberás crear si quieres ver tu tierra en paz, nos cantaba Luis Alberto, otro mago, otro poeta. La contemplación es la gran tarea del artista. El cinematógrafo se nutre de ella y es allí donde sienta sus bases. La esencia del cine es la observación de un suceso transcurrido a través del tiempo y organizado según las formas de la vida misma, según sus propias leyes, sean estas reales o inventadas para generar un nuevo verosímil. Cabe decir entonces que la imagen es cinematográfica solo si vive dentro del tiempo y el tiempo dentro de ella. Tal como venimos diciendo, depende exclusivamente de quien observa y del universo que lo rodea. La imagen resultante es entonces la vil consecuencia de la ecuación que se da entre aquel mundo enigmático e inaprensible y la siempre limitada conciencia de aquel que observa. Pensemos en el haiku, aquel milenario estilo de poesía japonesa. Tal vez su brevedad revele la más noble de las imaginaciones en la precisión de la observación que realiza sobre el mundo. Aquella simpleza en el decir, aquel manejo del tiempo en el devenir de sus versos, aquel silencio que se extiende y acompaña la observación misma de lo que sucede. Decía el poeta Ivanov que un símbolo es auténticamente tal cuando sus sentidos son ilimitados y cuando por medio de su lenguaje secreto adquiere
una condición alusiva y sugestiva que permite expresar lo inexpresable. Es impenetrable, autónomo e indivisible. Allí está el poder del haiku. Demos un ejemplo. Oh luciérnaga, pronto desapareces. Luz del día. Eisenstein vio en esta estructura generada por 3 versos del haiku el modelo según el cual, combinando 3 elementos separados, se crearía algo diferente, una cualidad de otro orden. De la imagen al sentimiento y del sentimiento a la tesis, escribió alguna vez, y en ese concepto surgía ya las bases del montaje. Con estas herramientas podemos pensar el cine de Yasuhiro Ozu. Historias de Tokio, al igual que toda su filmografía, se basa puntualmente en la contemplación. Hay un ritmo en la composición de los planos y en la cadencia del montaje tan similar a la que analizamos en el haiku que es imposible no relacionarlos. El film narra la relación de una familia afectada por el paso del tiempo. Hablará de la vejez, de la diferencia entre generaciones, de aquello llamado progreso, pero también de la posguerra y sus consecuencias. Hablará de la vida y también hablará de la muerte. Como bien sabemos, todos estos son temas muy recurrentes dentro de la filmografía del autor. Tal vez su producción no sea otra cosa, sino una tesis constante sobre estas temáticas. Se dice de Yasuhiro que es el más japonés de los directores japoneses, y esto se relaciona quizás a su modo de observar la realidad que lo rodea. Si Akira es el más moderno, Yasuhiro es el más fiel al punto de vista clásico japonés. Es tal vez el que mejor cuenta sus tradiciones, su modo de vida, siempre exponiéndolo ante la pantalla, dejando de lado una crítica evidente, claramente un haiku. Bien sabemos que un plano es ideología, no por lo que cuenta, sino por lo que decide no contar. Es por ello que entendemos que cada elemento montado en el film Historias de Tokio, hay un punto de vista que quiere decir algo, hay una perspectiva desde donde se mira que no es ingenua ni pasiva con la realidad. Las distinciones técnicas más evidentes del cine de Ozu radican en 4 puntos fundamentales, a saber, la altura baja de cámara. Si nuestra Lucrecia Martel utiliza una altura correspondiente a la de un niño o niña de aproximadamente 12 años, Ozu baja la cámara a la altura de los ojos de alguien arrodillado en un tatami, reminiscencia quizás al espectador teatral pasivo que originalmente copió el cine. La falta total de paneos construirá todos sus relatos prescindiendo de esta herramienta. Quebrar la ley de los 180 grados, lo que provocará constantes saltos de ejes y conflictos en la creación del raccord de miradas, y agregará una última distinción relacionada también a las miradas, las cuales muchas veces estarán cerca o sobre el eje generado por la cámara. Dicen que una sumatoria de errores muchas veces hace un estilo, y este es quizás el caso de Ozu. Lo cierto es que el ritmo de sus películas construyen un tránsito agradable y profundo para quien las mira. Ver los relatos de Yasuhiro da la sensación de estar transitando aquel inmenso universo creado por Bayó, en donde aquello que se ve es la tranquila expansión que genera un dedo acariciando la mansa y calma agua de un estanque. Ozu nos dejó una sumatoria de películas que respiran. Es por eso que nos damos cuenta que aún hoy, luego de tanto tiempo, continúan vivas. Yes, it is. 「君の
that you need. You're coming back. You're coming back. You're coming back to me. Go ahead, baby, go ahead. Go ahead and light up the town. Your heart desire, just remember, I will always be around. On Monday, you're gonna be coming back, walking through that same door. You know what you'll be howling for, baby. No, no, no. China is on my side. Yes, it is. Seguimos acá en Banda Sonora donde el cine se escucha. ¿Ves? Ahí no me escucho yo. Bueno, será el retorno que... Yo sí escucho. ¿Sí? Mira, será el retorno entonces que no funciona. Ahora lo arreglamos. Escuchamos hasta recién acá en Banda Sonora donde el cine se escucha por Radio Arroba. Consejos del Abuelo, Ataque 77. Y recién estaban los Rolling Stones, como le dice mi amigo Marcelo de Nicola, con Time is on my side. ¿Y cómo es? ¿Y yo qué Rolling dije? Stones. ¿Y yo qué dije? Seguimos hablando entonces un poco sobre la edad de oro del cine japonés. Tomando en cuenta la película Historias de Tokio, de Ozu, el amigo Ozu. Si me la han nombrado a este Ozu en la facultad, Bueno, volviendo los que se perdieron el primer programa, recordemos que en el primer programa hablamos de los comienzos del cine en Japón, ¿no? Era que no andaba, bajé el volumen. Ah, es un mito. Se remotó. No voy a decir lo que Dieguito pienso se ríe. en este momento. Continuemos. Pasaron cosas que pueden fallar, izquierda, derecha, qué sé yo, la otra izquierda. Está bien. Bueno, decíamos en el programa pasado, los que nos escucharon, y si no los ponemos en autos, como se dice, hablamos de cómo fueron los comienzos, ¿no? Unos franceses al estilo los Lumière llevaron el cine filmando cosas en plazas y parques de diferentes lugares de Japón, más que nada de Tokio. En realidad no pasa nada muy diferente a cómo se da el cine en el resto del universo, digamos, ¿no? Exacto, pero también estaba el kabuki, ¿no? El teatro kabuki, que de ahí empezaron las primeras historias que contábamos, que los personajes, la gente que eran los encargados de contar esas historias... Era redundante, ¿no? Porque era un tipo que contaba lo que estabas viendo en cámara. Claro, lo que estabas viendo ahí. Pero a ellos los paraban, eran como los famosos. ¿Qué va a pasar? ¿Lo matan o no lo matan? Entonces eran famosos y por ahí se hacían más famosos que los propios actores, ¿no? Ahora el tipo baila besa, decía, y claro, el tipo iba, le encajaba un beso. Claro, iba pasando algo así, ¿no? Qué manera de un chanta. De facturar. Un chanta. Bueno, aparte que te frenen en la calle por eso, nada, bueno, ya está. Merecemos distinguirnos. Digamos todo. Pero bueno, decíamos que para muchos la primera edad de oro del cine japonés ha sido entre los años 20 y 30. Ahí ya empezaba el cine de Yasuhiro Ozu, justamente. Y era un cine
donde se hablaba mucho del patriotismo, ¿no? Debido a la invasión china de 1936, el culto al emperador era otra de las cuestiones que hacía al cine local, al cine japonés. Pero bueno, después, como sabemos, empezó la Segunda Guerra Mundial. Japón fue uno de los países aliados, ¿no? Junto a Italia y Alemania. Y bueno, lo que vino después, ¿no? Hiroshima, Nagasaki, bombas atómicas y la destrucción no solo de la población civil, sino también de la economía japonesa. ¿Cómo fue la posguerra? Y ahí es donde se empieza a generar esto que se le llama la segunda edad de oro de Japón, ¿no? Estados Unidos empieza a, como se dice, a meterse en la vida económica del país. Qué raro. No, ¿en serio? Bueno, y es como Japón una parte de esa Guerra Fría, ¿no? Entra en ese periodo de Guerra Fría. Ahí estaba todo lo que necesitaba Japón, que era explorar la industria, que la industria se mueva, ¿no? Ahí es donde aparece Estados Unidos y empieza a censurar cientos de personajes, ¿no? En el país de la isla, ¿no? Como se le dice, una democratización, americanización y a llevar sus films hollywoodenses, ¿no? Hace poco decíamos, ¿cuál era el director? La famosa edad de oro de Hollywood, ¿no? Haneke. Haneke. Que dijo, hago esta película en Estados Unidos para que se den cuenta, pues si no, no la miran. Bueno, los estadounidenses hicieron eso, llevaron su industria del cine y su edad de oro, porque mientras la Segunda Guerra estaba en su esplendor, la edad de oro de Hollywood está en su esplendor. Lo que el viento se llevó y todo ese estilo de películas es del año 39, 40, 41, ¿no? Mismo Citizen Kane, del año 1942. Industria pleno, aparte. Industria pleno, ¿no? Salvo algunos, como decíamos, Orson Welles, ¿no? Pero que no dejaba de ser industria. Muy bien hecha, pero no dejaba de ser industria. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron? Trataban de industrializar y llevaron su mercancía, ¿no? Porque eso es su mercancía a lo que eran las tierras japonesas, que habían desaparecido casi todos sus autores. Quedaban algunos, pero tenían que reconstruirse. Entonces, ¿qué empezó a pasar? A comienzos de la década del 50 se empieza a restablecer la industria japonesa y se empiezan a construir numerosas salas de cine. Recordemos que tras los bombardeos no habían quedado en pie casi ninguna. La producción entonces se nucleó en 5 grandes empresas, cada una especializada en una línea o temática concreta, ¿no? Qué loco eso, ¿no? Toho se llama, se dedicó a las películas de época. Después, la Yoshiku pasó de las comedias domésticas a films de gángster. Bien, de a poco. La Daiei apostó a la taquilla haciendo films con sexo y violencia. Vamos con eso. Yo sabía, era la frase. Todo gilado, el resto todo gilado. Bueno, esas fueron las productoras nuevas que se unieron a las que ya estaban antes de la guerra, y las únicas que pudieron sobrevivir, que eran la Shin Toho y la Toei, que fueron creadas luego del periodo de ocupación norteamericana, pero que ya tenían una trayectoria antes de la guerra, ¿no? Eran productoras, ¿no? Sin embargo, más allá de estas variantes, el cine japonés registró una fuerte crítica histórica y social, justamente, ¿no? En cuanto al estético, se conjugó el realismo, característico de todo el cine de posguerra, lo que pasaba en Italia también, por ejemplo, o mismo en algunos films alemanes, con la plasticidad del teatro no y el kabuki, ¿no? Que veníamos hablando. Además, el entretejido generacional entre cineastas veteranos y jóvenes propició un armónico sincretismo cultural en el que se alternaron tradiciones ancestrales con las nuevas pautas sociales. Entre los directores experimentados se destacaron Teinosuke Kinugasa, Kenji Mizoguchi y justamente Yasuhiro Ozu. Entre los que surgieron luego aparecieron Keinosuke Kinoshita, Kaneto Shindo, Satsuo Yamamoto y Akira Kurosawa. Para Occidente, la película que marca el comienzo de la Edad de Oro. Qué ganas de hacer rima, cine perdón. Japonés. El comienzo del cine de la Edad de Oro del cine japonés se da en 1951. ¿Con qué película? A ver, adivine. No sé. La hicimos en este programa.
Es lo único que hace. Dodes Cadem. No, es mucho más vieja y es un telefilm, nada que ver. Es más nueva, digo, no vieja. Más para acá. Le hicimos de Japón. ¿Qué hicimos de Japón? Y... a ver, Vida, creo que se llamaba. Vivir de Kurosawa. Vivir de Kurosawa. Por ahí. Al poste, ¿no? Estaba cerca. Rashomon. ¿En serio? Ahí arranca, mira. Para los críticos que vinieron después, Rashomon fue el comienzo, ¿no?, de la edad de oro del cine de Japón, porque Kurosawa logra con el León de Oro en el Festival de Venecia y se empieza a dar a conocer el cine japonés en el ámbito internacional. Bueno, acá acabamos de decir, ¿no? Akira, el más moderno de todos, y arranca con un film justamente cuya narrativa es completamente diferente a lo que se venía narrando. Una historia contada, la misma historia contada desde 3 puntos de vista. 3 o 4, creo 4. Bueno, 3 o 4. Y bueno, decían que era la Citizen Kane de Kurosawa, ¿no? Y bueno, Kurosawa logra el León de Oro y el Oscar a Mejor Película Extranjera. A partir de ese año, de 1951, varios directores logran premios en los importantes festivales, Venecia, Berlín, los Oscars, y así se dan a conocer a través de los años 50, Kinugasa, que fue galardonado en Cannes por La Puerta del Infierno, Mizoguchi con La vida de Oharu, Mizoguchi otra vez en Venecia por Cuentos de la Luna Pálida, ¿no?, otro de los films que hicimos acá. Qué peliculón, Exacto. Después Sanjo, y después vuelve a ganarlo por Sanjo Dayu. O sea, Mizoguchi empezó a aparecer siempre en lo que eran las crónicas de los festivales internacionales, y aparecieron también Bakuyu con Verano Temprano y obviamente la película que estamos hablando hoy, ¿no?, Historias de Tokio de Ozu. O sea, fueron 4 o 5 años donde el cine japonés se reinventó luego de esa americanización que había tenido y se hizo súper conocido en el mundo. Y ahí fue que cuando se empezó a hacer tan conocido el cine japonés que empezaron a decir, che, pero antes de estos muchachos, de estos tipos que filman tan bien, ¿quiénes estaban? Y ahí fue cuando se descubrió que en los años 30 había otros muchachos, entre los que ya estaba Ozu, que hacían un par de películas interesantes, ¿no? Recordemos, porque recién marcábamos algunas cosas sobre las técnicas de filmación de Yasuhiro. Era un tipo que no estudió cine y entonces no tenía la técnica. No tenía la técnica a mano, ¿no? Bueno, en esa época tampoco casi nadie estudiaba cine, ¿no? Pero hay algunas cosas que ya estaban decretadas y que ya estaban funcionando y ya estaban aceitadas, de hecho, que era, por ejemplo, esto que decíamos de la ley de los 180 grados, digo, la ley del eje. 2 personajes charlan mirándose de frente, ahí se genera un eje con esa mirada. La ley dice que vos vas a poner la cámara siempre en uno de los semicírculos que se forman de ese eje, ¿no? Y siempre vas a trabajar desde ese mismo lado. Quebrarlo tiene todo un significado, ¿no? Porque para el espectador ahí hay un quiebre en la mirada y un salto en la fluidez del corte que te va a llamar la atención, te va a sacar del verosímil, no del verosímil, pero te va a sacar, digo, te va a hacer notar que hay un salto ahí, ¿no? Que hay una mano ahí rompiendo esa fluidez, digamos. Él lo hace. Mismo mirar a cámara, en esa época tampoco se usaba demasiado, ¿no? Y él también lo hace. Genera un estilo con eso. Que ya estaba aceitado eso, ya estaba discutido, ¿me entendés? ¿Me entendés a lo que voy? Sí. Ya estaba discutido eso. Sí. Desde hacía mucho los rusos ya habían dicho, miren, para que sea fluido, pasar de plano a plano, tenemos estas convenciones. Él lo rompe y genera todo un cine en base a eso, ¿no? Y me hace pensar en muchos cantantes, muchos músicos de hoy en día que por ahí agarran sus falencias y también hacen un estilo de eso, ¿no? No voy a dar nombres. Gente muy querida de este programa también. Lo pasamos mucho. Ese tipo hace eso, ¿no? De sus fallas al cantar, digo, genera un estilo también. Si canta bien este tipo, arruina el tema. ¿Es pelado? No, ese no desafía.
No, ese no desafina. Estaba pensando... En los 90 vendió el disco más vendido de los 90. Nada más voy a decir. Mira vos, sí, ya sé quién es. Vamos a poner un poco en contexto qué pasaba en 1953 cuando se estrena esta película, Historias de Tokio. 6 de enero, Birmania se inaugura la conferencia de los partidos socialistas de Asia. Birmania, que en ese momento se llamaba Myanmar, si no me equivoco, o se llamaba Birmania y ahora se llama Myanmar. No importa, pero algunos le dicen Myanmar, otros le dicen Birmania, en estos datos históricos y de nombres de países que puedo tirar yo, ¿no? Me gusta que vaya agregando. 11 de enero, la Unión Soviética rompe las relaciones diplomáticas con Israel. Apa. Todo esto el año en que se estrena Historias de Tokio de Ozu. Plena Guerra Fría, ¿no? Israel, un estado creado en 1946, 1949, bueno, después de la Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial, por el Holocausto judío y demás. Escuche esta, 16 de febrero el presidente Juan Domingo Perón propugna una unión entre Argentina y Chile para construir el núcleo de unos Estados Unidos de Hispanoamérica. Apa. Tomá pa' vos. 21 de febrero, Crick y Watson descubren la estructura helicoidal de la molécula de ADN. El cosito Sí, ese, el dibujito. las paralelas torcidas. Ah, mira. Genios, diría Carmen Morbieri. También en 1953, año en que se estrena Historias de Tokio de Ozu, 5 de marzo, en Moscú fallece Stalin, 74 años dictador de la Unión Soviética y secretario general del Partido Comunista. Bueno, ahí empieza, ¿no?, de a poco la caída de la Unión Soviética, que duró después su tiempo, ¿no? Pero bueno, Stalin era el creador de uno de los creadores de la Unión Soviética, pero un tipo complicado, ¿no? Las famosas purgas de Stalin y Siberia y los gulags y demás. Un tipo complicado. Complicado. 17 de marzo, en el sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos, detona la bomba atómica Annie de 16 kilotones. Fue la bomba número 35 de las 1132 que ese país detonó entre 1945 y 1992. Entre las que están Hiroshima y Nagasaki. Prohibido olvidar, ¿no? 15 de abril, en Buenos Aires, Argentina, opositores del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón hacen estallar bombas en medio de una inmensa manifestación de peronistas. Atentado terrorista en Plaza de Mayo. Dejan 90 heridos y 5 muertos. Eso fue la precuela del bombardeo de 1955, ¿no? El famoso bombardeo donde hubo más de 100 muertos, si no me equivoco, no me acuerdo, pero bueno, es la famosa imagen con el micro de chicos incendiado, ¿no? Terrible, ya venía de antes, ¿no? Hay un cuento de Walsh que habla sobre ese instante. Yo tenía un tío que estuvo en la segunda, en el bombardeo grosso, que se salvó de milagro. Increíble. 1 de mayo, en Buenos Aires, Argentina, varios cientos de miles de obreros concurren a pesar de las amenazas de bomba al discurso del presidente constitucional Juan Domingo Perón por el Día del Trabajador. Explotan 7 bombas sin dejar víctimas. Asesinos. Había varios antecedentes, ¿no? Todo esto el año en que se estrena la película de Ozu, Historias de Tokio. 17 de mayo, en los Estados Unidos, el campeón mundial de boxeo Rocky Marciano derrota por nocaut en el primer asalto a Joel Walcott. ¿Cuánto le aguantas a Rocky Marciano? Así. 20 segundos, hasta que llegue a la otra punta. Claro, cuando me alcanzó perdí. Y ahí me tiro. Vamos a saludar a los amigos de 2M Arquitectura, Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la construcción de viviendas unifamiliar y multifamiliar desde hace más de 10 años. Llama al 11 54 28 74 80, 11 54 28 74 80 y consulta por los planes de pagos que te ofrecen para encontrarte con tu vivienda. Estos muchachos, ¿qué hacen? Auspician el conversando de la fecha, que suena de esta manera.
abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central el empedrado está tapado, pero allí está en la primavera, en aquel barrio, se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se aprietarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Sonaba Pero está chingó, clásico tema de Fernando Cabrera. Qué mal que le está mal que lo diga, ¿no? Pero vamos a cambiarlo, vamos a decirlo de otra manera. Me costó encontrar una buena versión de Cabrera de este tema. Había una, me dijiste, con Drexler. Con Drexler, que podríamos haberla probado. Y lo que se puede destacar es... tiene una guitarra hiper compleja esta canción. No en esta versión que es más... La versión original, digamos. La versión original vos lo mirás y decís, ¿pero qué está haciendo este tipo con la guitarra? De verdad, es algo que no vi nunca. Tira como, no sé, tiene unas cosas raras que vos decís, tira un acorde, dale. Sumando a lo que decía Lucas, las efemérides, podríamos decir, por ejemplo, que ese año ganó el Oscar de Aquí a la Eternidad de Fred Zinnemann, basada en una novela de James Jones. Otras películas que aparecieron ese año fueron Vacaciones en Roma de Billy Wilder. Estoy buscando, ya te digo, ganó su Oscar por De Aquí a la Eternidad de Sinatra, ¿no? Acá lo corrigieron, no evite eso, que lo corrigieron por el dato histórico. Porque ahora se llama Myanmar y no Birmania. Ahí está, pero Luisito, no, gracias. En un principio dije eso y después dije, no, ahora no estoy seguro, así que... Están los oyentes ahí indignados. Lo invito a pelear a esta casa. Indignado está. Dalton Trumbo ganó su Oscar a Mejor Guión, por ejemplo, que después estaba en la lista negra, ¿no? Dalton Trumbo. Hace poco, creo que en 2016, salió el biopic sobre este gran guionista que estaba en la lista negra del macartismo, interpretado por por Bryan Cranston, el Walter White de Breaking Bad, ¿no? Trumbo es uno de los grandes guionistas censurados en esa época de Guerra Fría también entre cineastas del macartismo de Hollywood, que aquí trajimos Johnny... ¿Cómo se llamaba? Johnny... Hasegan. No me sale el nombre. El nombre en inglés. Me puedo ir ya. Excelente, una película increíble con el guión. Me gané el sueldo con lo que acabo de hacer. Con el guión de Trumbo, ¿no? Ya Lucas con eso está. No voy a hablar más. Y después, además, Peter Pan
es otra de las películas que salió en este año, 1953. Bienvenido, Mr. Marshall, la película española del gran Luis García Berlanga. Berlanga, claro. De Berlanga no hicimos nada. Tenemos el cochecito, ¿no? Plácido, también. Después está Los Sobornados de Fritz Lang, peliculón. Mi secreto me condena, por ejemplo, de Hitchcock. De Clusot, El salario del miedo. Cuentos de la luna pálida es del mismo año, película que hicimos acá de 1953. Y después, por ejemplo, tenemos La guerra de los mundos o El de Buñuel. No sé si la viste, El de Buñuel. No. Así que bueno, entre otras. Estaba buscando algo que te quería comentar. Antes. Sí. Una pregunta directa, que estamos esquivando el bulto. Esta película dura 2 horas 20 y tanto. Sí, me vas a preguntar si se podía haber hecho más chica. Porque sí, tengo pero una no. respuesta que difiere a lo que siempre digo. Sí, pero no. Yo creo que se puede hacer en menos tiempo. Sí, siempre. Pero creo que ahí también está el cine del director, ¿no? Como decías vos, dijiste la palabra y ahora no me va a salir. Contemplación. La contemplación, ahí está. Y ahí está para mí eso es la contemplación. Te cambia el ritmo. El ritmo es ese, y es el ritmo que él ve en el mundo, en ese mundo que le toca vivir en Japón en ese momento, ¿no? Y es interesante adaptarse a ese ritmo y respirar un poco. Terminamos diciendo en las impresiones recién, son películas que respiran, por eso están vivas, ¿no? Y es bien interesante eso, ¿no? Respirar, entrar en la frecuencia de respiración de la película y bajar 15 cambios y empezar a dejarte llevar por eso, ¿no? Está bien eso, ¿no? Y es parece algo que nombraste en las impresiones, que no lo charlamos y vamos a tocarlo ahora. Es una crítica también social, ¿no? Una buena crítica social. Dijimos algo en las impresiones, dijimos algo en la editorial, ¿no? La llegada de la vejez, la muerte, ¿no? Pero sobre todo la vejez y cómo cambia el punto de vista, ¿no? Ahí los padres ya no son casi tenidos en cuenta, ellos son gente que está todo el tiempo dedicados o abocados al trabajo, ¿no? Y es una crítica social y una crítica al sistema, ¿no? A tener que vivir para trabajar y trabajar para vivir, ¿no? No tienen más tiempo de nada, de ocio casi, en parte, ¿no? Por eso le mienten también, ¿no? Sí. Porque el tiempo lo tienen, pero no se lo quieren dedicar. Hay escenas fuertes, por ejemplo, donde está la mujer hablando con el marido y le dice la hija, y le dice, no, yo no tengo tiempo de nada, ¿viste? Mientras se abanica y él sentado, no, yo tampoco. Le da un cachetazo en la nuca. Estás abanicándote, compañera. Pero bueno, bien Tano lo del cachetazo. Claro, muy los cubrepileta, diría Casero. Pero es esa crítica a ese cambio de paradigma, ¿no? A esa sociedad que se está rearmando después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Algo que vivíamos en El cielo y el infierno también, de Kurosawa, de distinta manera, con otro ritmo. Las casas, también la forma de las casas. Ozu usa mucho espacios muy reducidos. Y creo que la idea es contar esto, ¿no? Muchos dentro de un espacio muy chiquito. Algo que se está armando otra vez, algo que es lo que hay, digo, ¿no? Después de haber volado todo. Sí, eso es verdad. Entonces empezar hay un plano, de hecho, que ya en Tokio, que se resuelve, ella suena un teléfono, la cuñada de los dos protagonistas, de los dos ancianos, está en su trabajo y tiene que ir a atender la llamada, ¿no? Y lo cuenta en 3 planos esa. Nada, es para justamente esto, para contar lo breve de todo, ¿no? En 3 planos él te cuenta el desplazamiento, una estupidez que pasa desapercibida. Yo porque me miro esas otro lo hubiese hecho en un plano secuencia, ponele, ¿no? Quizás. Sí, o contás más un recorrido hacia el teléfono, digo, qué sé yo, para aprovechar, digo, alquilaste la locación esa, claro. Vamos a explotarla. Claro, pasemos por todos los escritorios. Por todos, demostremos que es una empresa grande, que ella trabaja para Brixton, de hecho, la marca de ruedas.
que va a ser el nuevo anunciante de esta radio. Claro, justamente por la alianza político-militar entre Estados Unidos y Japón, me diste un pie, ¿no? Pero seguimos. Y ella hasta llegar al teléfono que quedaba en la pared de enfrente, nada, se cuenta en 3 planos nada más. Dato. Hubo una alianza político-militar entre Estados Unidos y Japón. Las empresas estadounidenses y japonesas fueron pasando, ¿no?, de un país a otro. No sé, llegaron marcas japonesas a Estados Unidos, marcas estadounidenses a Japón. La industria del cine, ¿no? El sistema de Hollywood de los 50 y 60 estaba dividido en varias partes, ¿no? El sistema de Hollywood era división de trabajo, personal contratado, artistas y técnicos, y estudios, cadena de distribución, sala de exhibición. Eso era lo que era Estados Unidos. Eso era lo que quería imponer Estados Unidos en Japón, ¿no? El éxito del cine en Japón se debió a que la clase media, la clase popular, la clase baja, como muestra y mucho Ozu, y lo muestra ni hablar Kurosawa en el film que hicimos antes, en Cielo e Infierno, la condición de vida precaria, ¿no?, de las familias. ¿Cuál era su momento de ocio o de divertimento? Era ir al cine y evadir quizás su condición de vida, ¿no? Era ir al cine se transformó en el momento más importante por ahí que tenía una familia de condición precaria para olvidarse de todo lo que estaban viviendo post Segunda Guerra Mundial. Eso hace que se transforme en un éxito total no solo el cine japonés por la cantidad de películas que empiezan a hacerse, ¿no? Por ejemplo, en 1950 se hicieron 215 films. Había programa doble, ¿no? Un film principal y uno clase B. Eso es lo que armaban las productoras. En 1952, 250. En 1954, 300. En 1955, 400. Y en 1960 ya había 547 films. Vamos. Y por ejemplo, las salas de exhibición. En 1945 había 845 salas. En el 52, o sea, año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. 1952, cuando empieza la Edad de Oro, de 845 pasaron a 3.332 salas. En 1957 pasan a 6.000 salas. Y en 1959 a 7.401, ¿no? La cantidad de espectadores en 3 años subió de 884 millones a 1.127 millones. Y hay un dicho, ¿cómo se dice? Un proverbio que dice: un japonés por mes va al cine. Después, en 1960 llega la televisión y ahí viene el decaimiento del cine japonés. Eso lo hablaremos en el próximo programa. Nos estamos yendo, no me quiero ir sin antes decir este dato. Ozu nace el 12 de diciembre de 1903 y fallece el 12 de diciembre de 1963. Solo un japonés puede lograr eso. Eso solo. Esa es la reflexión que quiero que quede en el aire. Nos estamos yendo, te estuvimos hablando de Historias de Tokio, de Yasuhiro Ozu, y brindamos... ¿Por qué brindamos, Marcelo Nicola? Voy a tirarte otro dato. Nace el 12 de diciembre de 1903, año 35 de la era Meiji. No sé. Gran dato. Yo de eso me reía porque decía, ¿qué será? Al principio, ¿te acordás? Me dijiste, ¿te estás riendo de algo? Me estaba riendo de eso porque digo, ¿qué será? Bueno. Me río de lo que entiendo. Claro. Y un dato más para terminar. En 1951 se da la primera película a color en el cine de Japón. Se llama Carmen viene a casa, de Keinosuke Kinoshita. Así que bueno, brindamos... semana de... Bueno, no se dice feliz día, Semana de la Mujer. Seguimos eso por esas luchas por la igualdad, ¿no? Siempre junto a nuestras compañeras. Brindamos por eso. Los que hicimos banda sonora somos Marcelo de Nicola, Lucas Sitze, Diego del otro lado siempre presente. Y yo quiero brindar por eso y por estas películas que te hacen respirar diferente. Me parece que todo lo que te haga cambiar lo que vos crees que naturalmente llevas con vos es desconstructivo y sirve para seguir adelante, para tener otro ritmo, para ir por otras calles, ¿no? Creo que los bordes también son un camino. Chau, buen viernes. Salud. Chao.